católicos de los Estados Unidos, así como en la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, la Organización Nacional Anti-Programas de Pobreza y Justicia Social de la USCCB. Ha estudiado en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. y la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, Italia, y vive en El Paso con su esposa y sus 2 hijos. Démosle la bienvenida el día de esta noche a Dylan Corbett. Buenas tardes otra vez. Ya es la tercera vez que les hablo este fin de semana, entonces yo creo que hacen trabajar a los tejanos para que tengan postre. Pero es un placer otra vez estar con ustedes y poder hablarles de estos temas, estar con amigos, estar con trabajadores en el campo. Porque ya les di un poco una presentación sobre las realidades en la frontera, esta presentación va a ser un poquito más personal, pero creo que ojalá, espero que les sirva en su trabajo en la pastoral. A mí me gustan los libros, me gusta leer, y hace un mes tomé unas vacaciones, las primeras en yo no sé cuántos años, para decir la verdad, pero el mejor tipo de vacaciones. Mi esposo no está de acuerdo, pero para mí el mejor tipo de vacaciones, es decir, hacer nada. Fuimos a la campaña, fuimos al campo a montar caballo y comer carne. Estoy en Texas, eso es lo que hacemos. Pero aproveché también para leer algunos libros que se estaban acumulando en mi escritorio. Un regalo, uno que fue un regalo que me hizo mi nena para la Navidad de 2018. Era el primer volumen de una biografía de un señor, un presidente antiguo. eh, Perdón, no sé si funciona. No sé si ustedes pueden pasar los slides. Que se llama Teddy Roosevelt, un libro escrito por un escritor Edmund Morris, y fue publicado en 1979. Entonces un poco viejo, pero un libro bueno. Y tiene, sin embargo, un tinte, no un tinte, no sé, quizás algo más profundo, una dimensión muy jingoísta, una palabra también nueva para mí, que aprendí en este libro. Roosevelt, una figura muy interesante en la historia de los Estados Unidos, defensor de los parques públicos, del medio ambiente, en cierto sentido también de los derechos de los trabajadores niños, pero a la vez una persona muy jingoísta. Y el libro es casi un panegírico, una alabanza en su honor. Entonces, un poco extraño. Él mismo, Roosevelt, escribió muchos libros. Fue un escritor, autor de muchos libros, y muchos de ellos, en sus libros promueven la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. Estamos al inicio de los 1900, cuando era presidente. Y son una defensa de este jingoísmo, de lo que a veces se llama manifest destiny, que es una especie de teología, una narrativa que justificaba la toma de la parte oeste del país, subordinando a las personas, a las comunidades, a las gentes indígenas. Y también un jingoísmo que justificaba el intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, en las Filipinas, también en el Caribe, en el cual también Roosevelt estaba personalmente involucrado. Entonces, narrativas. Bueno, luego leí otro libro.
Solo fueron 2 semanas, pero les prometo que leí 2 libros. Y este libro sí se lo recomiendo. Un libro buenísimo, se llama The Book of Revolutions, de Edmund Feld. Detalla cómo se redactó, cómo se formó lo que se llama la Torah, ¿no? Los 5 libros de Moisés y el Antiguo Testamento. Dice que hubo 4 revoluciones, todas tan políticas como religiosas, que llevaron a la formación de la Biblia hebrea y a la formación de 3 códigos que dice que están en la Biblia. Una revolución, la primera que nos dio el código de la alianza. Piensen en el libro de Génesis, que representa la formación de las tribus de Israel. La alianza es fidelidad a la construcción de un pueblo y la fidelidad a este proyecto como garantía de la cercanía de Dios. Alianza. Y luego, siglos después, hubo otra revolución en la vida del pueblo de Dios que nos dio un código legal. Piensen en los libros de Deuteronomía, por ejemplo, Levítico, Números, que representa la reconstrucción del pueblo hebreo después de la caída de los pueblos del norte, si se acuerdan de su historia del Antiguo Testamento. Y una después que nos dio un código de la transformación personal, la religión como relación personal con Dios, una visión también universalista de salvación que se nos presenta, por ejemplo, en Isaías, de un Dios no solo del pueblo hebraico, sino de toda la familia humana. Ensanchar la tienda. Es una cita que es del libro de Isaías. Esta visión es resultado de la experiencia del pueblo de Dios en deportación, si se acuerdan, después de la destrucción del templo. Y luego la cuarta revolución de la cual habla el autor es la redacción de todos estos códigos, estos 3, después, cuando ya han vuelto a la tierra prometida, después de la deportación. Están tejiendo la Torá y la Biblia en una sola narrativa, pero que tiene varias, que abarca varias narrativas. Muy interesante, se lo recomiendo. En el primer código, el código de la alianza, la Biblia nos dice que hay que respetar al migrante porque la unión de las tribus es importante. La unión, la solidaridad de las diferentes tribus necesita que haya un cierto respeto para los demás. Y luego en el código de la ley, otra vez en Deuteronomía, se respeta al migrante porque Israel conoció una existencia peregrina. Israel, el pueblo de Dios, fue migrante. Recuerdan que el libro de Deuteronomía es un tipo de relectura del primer código. La historia de Moisés, pero esta vez un poco diferente. Moisés rumbo a la tierra prometida. Moisés en la llanura, con la tienda que contiene lo sagrado, el tabernáculo, la palabra de Dios. Moisés y el pueblo de Dios en camino. Y aquí en la Biblia dice que en momentos de problemas sociales, de disrupción social, piensen en la guerra, la injusticia, la infidelidad. El pueblo de Israel tenía que volver a vivir en tiendas para volver a vivir ese momento histórico de peregrinación, de movimiento, de migración. Y así redescubrir la fuerza de la memoria histórica del Éxodo. Y así redescubrir el Éxodo. El pueblo hebreo tendrá otra oportunidad de vivir este éxodo con la destrucción del templo y esa deportación masiva a Persia. El pueblo vive en ese momento en carne propia la experiencia del éxodo. Y esta experiencia nos ha dado una espiritualidad y los textos más profundos y hermosos de la Biblia. Pero algunos historiadores dicen que la construcción de la narrativa del éxodo, la salida del pueblo de Dios de Egipto,
De hecho, viene muy tarde en la historia de Israel. No en la época de la alianza, sino un poco más tarde. Es decir, la narrativa central del pueblo de Israel del éxodo de Egipto solo se vuelve central cuando Israel tiene que reconstruirse, ya sea después de la deportación eh, de las tribus del norte o la deportación a Persia. Y hay algunos historiadores que también dicen que no hubo una salida grande de Egipto en un solo momento, pero tal vez salían a lo largo de muchas personas de Egipto hacia lo que es Israel hoy. Pero fueron trabajadores, jornaleros, migrantes de Egipto hacia Israel. Y ellos conservaban una memoria antigua y misteriosa de un solo Dios que nos quiere. Ellos conservaron esa memoria, una minoría cuando llegaron a Israel. Es decir, una gente periférica. Y luego, después de la destrucción de las tribus, fue su experiencia, la experiencia de esta minoría de personas, la experiencia que se volvió la narrativa central de Israel. La periferia se convierte en el centro. Pero, y aquí Edmund Feld brilla, esta reconstrucción de la narrativa que fue trabajo de siglos. El Antiguo Testamento se formó a lo largo de siglos. Y una reconstrucción de la narrativa de parte de políticos, tanto como sacerdotes, de mujeres valientes, tanto como reyes, de poetas y cantantes. Tomaron elementos del pasado para tejer una visión capaz de abrir un futuro mejor. Este es trabajo tanto humano como divino. Es trabajo encarnacional. Hay un poeta Shelley que dice que los poetas son los verdaderos legisladores del mundo porque ellos pintan una imagen que nos persuade que otro mundo sí es posible. Ensanchar la tienda. La experiencia de la destrucción del templo es también un recordatorio para los judíos. Es una experiencia que recuerda que nuestro Dios no es un Dios estático, sino es un Dios de la tienda. El capítulo 13 del Éxodo dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna del fuego durante la noche. Dios no se encierra en los recintos del templo. Dios es un Dios de la tienda que camina con un pueblo. Es movimiento, es fuego, es brisa, es relación, es pasión, es vulnerabilidad. Ayer les dije que en este momento histórico de nuestro país nos encontramos entre dos historias. Una historia que ha hecho de los Estados Unidos un país de migrantes, donde pueden encontrar refugio. Y hay otra historia que es el legado de narrativas falsas, porque son narrativas de racismo, de exclusión, jingoísmo, mentiras, todas. Los profetas del Antiguo Testamento denuncian, y hay que denunciar este legado de exclusión. Pero los profetas hacen algo más, anuncian. La pastoral migratoria tiene que ver precisamente con esto, pintar con la poesía, con el canto, con lo que nos han enseñado nuestras mamás y abuelas, con la fe, con nuestras propias experiencias migratorias, con nuestro trabajo a favor de los marginados, con nuestro compromiso para trabajar para la justicia, una imagen de un mundo mejor. Y es ese trabajo de la pastoral migratoria hoy en día. Este es el trabajo que puede renovar nuestras parroquias
y nuestra iglesia. ¿Y cómo lo hacen? Como dijo el padre John Sobrino, hay que hacerlo en 3 lugares: en el desierto, en la periferia, en la frontera. ¿Qué quería decir? En el desierto, es decir, ahí donde nadie trabaja, ahí donde nadie quiere trabajar. En la periferia, no deseando ocupar lugares de poder, sino ahí donde la gente no tiene ningún poder. Y en la frontera, ahí donde se necesita tomar riesgos, donde se necesitan creatividad pastoral, donde se necesita imaginación, nuevas maneras de hacer las cosas, en donde se necesita sacar la iglesia de su comunidad y su letargo. Slide, por favor. En El Paso, en la comunidad donde vivo yo, en Paso Juárez, hay una montaña. Esta es la montaña. En la cima, este crucifijo es la montaña de Cristo Rey, precisamente justo en la frontera entre Estados Unidos y México. Y ahí todavía no hay muro, gracias a Dios. Y ojalá que nunca haya. Y un día yo subí la montaña, y muchas personas suben para hacer ejercicios, pero también hay muchos peregrinos que suben todos los años, sobre todo en noviembre, para conmemorar a los muertos en el desierto. Subí la montaña una vez y me di cuenta que la perspectiva de la frontera, de la periferia, no es peor que desde el centro. No es parcial como piensan, sino es mejor, porque ahí uno puede ver todo. Uno tiene una perspectiva de 360 grados. Y ustedes que trabajan en el campo de la pastoral migratoria bien han experimentado eso. Saben que de la periferia el mundo se ve muy diferente. Saben que es la muerte, saben que es la vida, saben que es la alegría, la esperanza. Han sentido esta brisa de Dios, del Dios de la tienda. Slide, por favor. Hace un mes cerramos uno de los albergues que habíamos abierto en mayo a motivo del cambio del título 42 a las nuevas políticas. Anticipamos una llegada de más migrantes después del cambio de la política. Cientos de personas pasaron por las puertas del albergue, muchos, casi todos venezolanos, algunos colombianos de Colombia. Cientos de personas pasaron por las puertas, muchos no tenían en dónde ir, no tenían comunidades en Estados Unidos, no tenían parientes. Tenían que planear el próximo capítulo de su vida, así que su estancia no fue como normalmente es en comunidades fronterizas de unos 2 o 3 días, pero muchas semanas. Pero eso hizo bonita la experiencia porque las personas se responsabilizaron para el albergue. Ellos, bueno, solo ellas cocinaron. Prepararon arepas en la mañana. Eran los agentes de la seguridad, se ponían chalecos, ¿no? Y guardaban la puerta. Ellos limpiaban, pusieron un salón de belleza, pusieron un barbershop, pusieron un car wash para ganar dinero. No le digan a CBP, por favor. Cuando cerramos, yo llevé a la última familia, mamá, novio, 3 niñas, a la estación de buses. Venía rumbo aquí, a Chicago. Y estuvieron con nosotros, yo creo, más de un mes. Y le dejé a la niña, no, le dije a la niña, te voy a extrañar. Una niña de 7 años. Y luego me dijo, yo más. Y eso me afectó. Ustedes que trabajan en la pastoral migratoria saben ser poetas, saben pintar para nosotros una imagen de una iglesia que acoge a todos, una iglesia que es pueblo, que camina juntos, una sociedad que incluye a todos. Porque la peor, como dije ayer, la peor herejía es creer que Dios no crea un mundo con espacio en la mesa para todos y todas.
Leemos en el capítulo 5 del Éxodo, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. ¿Qué dijeron? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que puedan sentir la brisa de Dios, para que puedan vivir libres del miedo, de la explotación, del crimen, de la violencia de género, del racismo, de la devastación ambiental, de la hambre y de la injusticia. ¿Qué dijeron? Deja ir a mi pueblo para que puedan trabajar, para que puedan cuidar a sus niños, para que puedan votar, para que puedan soñar, para que puedan nutrir esperanzas, para que puedan recordar la sabiduría de sus antepasados, para que puedan contribuir, para que puedan ser parte de una comunidad. ¿Qué dijeron? Deja ir mi pueblo. La escritura dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Gracias. Muchísimas gracias, Dylan Colbert. And again, in 1 minute, y una disculpa que a lo mejor no lo voy a resumir otra vez con tanto detalle, but in just 1 minute, he shared about 2 good books that he read during his last vacations. And this book talk about the importance of narratives, codes, covenants, the respect for migrants, and how social disruption allows for a reconstruction of this narrative. And it's honestly an incarnate work when we do this. God is a God of the tent that walks with the people, but there are also some false narratives when we're talking about jingoism, racism, discrimination. And the role of prophets is to announce, but also to report or make complaints. And that's one of the roles of pastoral migratoria agents. And where do prophets do this? They do this at the desert when no one wants to work, at the periphery where you don't want the power, and at the border when there's a need to take risk and bring out your creativity. Pastoral migratoria agents are the true example of someone who welcomes, who embraces everyone. And this was summarized with an experience he had when a little girl responded to him when he said, "I'm gonna miss you." She said, "I'm gonna miss you more." So thank you very much. Disculpen, esto no le habíamos mencionado a Cari. Nomás queríamos dar gracias a las personas que están conectadas por Zoom, porque vamos a desconectar el sistema. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a los que estuvieron en Zoom la noche de hoy. Y vamos a pasar a